Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy para escuchar esta información que es importante y relevante en este momento. Bueno, como ya Vanessa les contó, mi nombre es Ángela Tamayo, soy médica, he trabajado en varias IPS de la ciudad y ahora estoy en el área de investigación. En este momento vamos a hablar entonces de la parte de las alergias. Las alergias son muy importantes porque es una respuesta que tiene el cuerpo humano ante alergenos. Los alergenos son sustancias diferentes, ya les voy a explicar cuáles pueden ser, que normalmente en una persona no tienen ningún tipo de respuesta grande, pero en las personas que tienen esas alergias, esa reacción es una reacción exagerada. ¿Qué puede ser un alergeno? Un alergeno puede ser cualquier cosa. Un alergeno puede ser el polvo, un alergeno puede ser el pelo de los animales, el polen de las plantas, el veneno de algún insecto, algunos medicamentos, la caspa de algunos animales, entre otros muchos. Alimentos también pueden ser alergenos. ¿Qué síntomas tenemos de las alergias? Dependiendo del lugar que nuestro cuerpo haya sensibilizado más. Entonces, alergia respiratoria, los principales síntomas de las alergias respiratorias son estornudos, rasquiña en la nariz, aumento en la secreción nasal, o sea, moqueadera, congestión, puede haber tos seca, puede haber también inflamación de las vías aéreas inferiores que se manifestarían como una tos seca y como un silbido en el pecho que de pronto algunas personas ya pueden conocer. Vamos entonces a ver los síntomas cutáneos. Cutáneos quiere decir de la piel. ¿Cuáles son los principales síntomas cutáneos que tenemos? Tenemos enrojecimiento, o sea, la piel se va a poner roja, la piel se va a ver seca. Ustedes ven esa piel y es como una piel cuarteada, puede tener ampollas, puede tener ronchas, puede tener vesículas que son como ampollitas parecidas a las de la varicela. Y es una piel que característicamente es una piel que rasca mucho. Entonces muchas personas tienen como primera manifestación de una alergia cutánea o de la piel un intenso prurito o rasquiña. Siguiente, por favor. Los síntomas oculares son muy visibles por todos nosotros porque son personas que mantienen con lagrimeo constante, personas que se rascan mucho los ojos y personas que pueden tener los párpados muy hinchados. Es muy importante con estas personas con los síntomas oculares que traten de evitar el rascado porque cuando uno se rasca tanto los ojos puede ocasionar daño en la córnea. La córnea es una membrana que tiene el ojo que cuando se daña puede producir daño visual y puede producir otras enfermedades diferentes que pueden ocasionar un daño permanente. Siguiente, por favor. Tenemos también los síntomas digestivos. Bueno, los síntomas digestivos, siguiente. En las personas que tienen esas alergias digestivas, alergias a algún alimento, se van a manifestar por medio de dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómito. Y las personas entonces van a empezar a presentar esa intolerancia a algunos alimentos. Y los síntomas sistémicos, sistémicos quiere decir que ocupan todo el cuerpo, son los síntomas más graves. Siguiente, por favor. En estas personas, si no se hace un tratamiento inmediato, puede llegar inclusive a ocasionar la muerte. Estas personas van a tener una presión arterial baja, van a tener una hinchazón en la lengua. Esa hinchazón en la lengua les puede ocasionar una dificultad respiratoria, ya que el aire no va a poder pasar a los pulmones, pueden tener un pulso débil y rápido, van a tener náuseas, pueden tener también vómito y diarrea y como les acabo de explicar, también pueden llegar a la muerte. Siguiente. Ahora vamos a ver cómo es el diagnóstico de un paciente con alergia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el interrogatorio. ¿Por qué el interrogatorio? Porque la mayoría de la información nos la va a dar el paciente. No es como que uno tenga una varita mágica y diga, este paciente es alérgico a tal cosa. No. Es empezar a averiguar con el paciente cuándo se le presentan los síntomas, con qué cosas se le presentan los síntomas, dónde se le presentan los síntomas. Aquí entonces es muy importante que el paciente empiece a llevar un diario de la alergia. Es decir, hoy lunes me dio alergia en la piel. Empezamos a mirar y de pronto no hay ningún cosmético que se haya aplicado, ni ninguna crema diferente, un perfume, perdón. A veces también hay alergia a los materiales textiles, o sea, a la ropa o a las etiquetas de la ropa. Puede tener alergia a los esmaltes de uñas, como uno con las uñas se toca la piel, también puede haber alergia a ese esmalte de uñas. Entonces es muy importante empezar a hacer ese interrogatorio y ese diario de los días en los que se manifiesta la alergia y qué cosas pueden estar relacionadas con esa alergia. Como les expliqué ahorita, cosméticos, esmaltes de uñas, alimentos, cremas, lociones, polvo, que de pronto la persona ya ha estado expuesta al calor, hay personas que son alérgicas al calor o al frío,
Entonces es muy importante tener un muy buen interrogatorio para poder que el médico se oriente hacia la posible causa de esa alergia. En el examen físico vamos a encontrar algunos estigmas de alergia, o sea, algunos signos que pueden indicar que la persona es una persona alérgica. ¿Qué signos podemos encontrar? Una persona que tiene ojeras es una persona ojerosa, eso es un estigma de alergia, o que tiene la piel muy seca, o que tiene signos de rascado, o que ustedes se fijan en la nariz y la parte de la punta de la nariz es un poquito más prominente de todo lo que se ha rascado la nariz. Puede también presentar un brote, puede también presentar abones. Abones son como unas ronchas que son rojas, un poquito levantadas y son duras. Esas ronchas también desaparecen cuando ustedes las hunden con un dedo. Eso se llama urticaria y también es un estigma de alergia. Y finalmente, cuando no es posible encontrar la causa de la alergia con el interrogatorio o con el examen físico, hay unas pruebas complementarias que le ayudan a la persona a saber a qué es alérgica. Esas pruebas se llaman pruebas de alergia o pruebas de parche. Esas pruebas le van a decir a una persona si es alérgica al polen, al polvo, al pelo de algunos animales. En ocasiones no es tan útil porque si a uno aquí en Colombia, por ejemplo, le dicen que es alérgico al pelo de camello, realmente pues uno casi nunca tiene contacto con un camello, entonces no sería muy provechoso. Pero en algunas otras ocasiones sí es conveniente uno poder definir a qué es alérgica la persona para que la persona pueda tomar medidas que lo lleven a evitar el desencadenamiento de esas alergias. ¿Cómo prevenir las alergias? Entonces, gracias. Lo primero sería evitar la exposición a esos alergenos. ¿A cuáles alergenos? A los que podamos identificar que son los que están ocasionando la alergia en esa persona en particular. Si la persona es alérgica al polen de las flores, pues tratar de evitar el contacto con las flores. Si la persona es alérgica a los ácaros son unos animalitos diminuticos que viven generalmente en los colchones. Entonces, en las personas que son alérgicas a estos bichos, se recomienda forrar el colchón o hacer una limpieza con mucha frecuencia del colchón, aspirarlo, y eso también hace que esos ácaros ya desaparezcan de allí y que así se evita pues la parte de la alergia respiratoria en esa persona. Después de tener esa parte de la reducción a la exposición al alergeno, ya tendríamos algunos medicamentos que se llaman antihistamínicos. La histamina es una sustancia que tenemos en las células que se degrada, es decir, háganse de cuenta unas bombitas que se rompen cuando el organismo está en contacto con ese alergeno. Y la idea de esa sustancia que se llama histamina es inmovilizar al alergeno, ¿cierto? Entonces, cuando una persona tiene una alergia a algún alergeno o alguna sustancia, se aumenta mucho la producción de histamina porque el cuerpo está tratando de defenderse de esa sustancia que para ella es extraña y está teniendo como un peligro. Entonces, los antihistamínicos son sustancias, son medicamentos que se utilizan para evitar que las células del cuerpo liberen toda esa histamina. ¿Cuáles otras medidas generales tenemos? Tenemos el control, como les explicaba ahorita, el control del polvo, el control del polen, el control de algunos olores. Si la persona es alérgica a algunos cosméticos, entonces hay que empezar a evitar esos cosméticos. Si la persona es alérgica al humo del cigarrillo, debemos evitar el contacto con el humo del cigarrillo. Si la persona es alérgica a las picaduras de algunos insectos como abejas o avispas, debe evitar tener contacto con esas sustancias porque realmente puede ser una alergia fatal. Y tenemos otra medida también de tratamiento que sería la desensibilización. Esa desensibilización es que a la persona se va poniendo en contacto en pequeñas cantidades de alergeno para que el cuerpo vaya creando como tolerancia. Y cuando el cuerpo va creando tolerancia, en muchos casos ya la persona disminuye su respuesta alérgica a ese alergeno en especial. ¿Cómo afecta entonces el cambio climático? El cambio climático es algo que está ocurriendo en este momento en nuestro planeta y está ocasionado por varios factores. El principal de ellos es la contaminación. La contaminación hace que haya un efecto de gases en la atmósfera. Se acumulan los gases bajo la atmósfera, esos gases se llaman gases que producen efecto invernadero y esos gases inducen un cambio climático. Es por eso que ustedes de pronto han notado que hay más sequías o que hay más inundaciones o que el clima ya no es tan predecible como lo era anteriormente, donde uno claramente podía identificar épocas de verano o más calor y épocas de invierno o más lluvia. Ya en este momento esos meses o esas épocas del año ya no están tan bien definidas o ya no se cumplen como lo hacían unos años.
¿Qué pasa entonces con esos contaminantes? Producen varios cambios. El primero es que esos contaminantes hacen que haya una inflamación de las vías respiratorias y al producirse esa inflamación hacen que el cuerpo, que el organismo de uno, que su sistema respiratorio esté mucho más sensible a los alergenos. Entonces, anteriormente, si una persona tenía contacto con el polvo, si no estaba inflamada esa parte respiratoria, es posible que la persona no tuviera una reacción exagerada como una alergia, sino que simplemente pasara la parte del polvo y ya, que tuviera de pronto un estornudo y listo. Pero en este momento vemos que una persona, ya con el cambio climático, puede tener una exposición al polvo y generar toda una sintomatología muy florida de toda la parte respiratoria debido a ese aumento en la inflamación que tienen las vías aéreas que los hace más sensibles a los alérgenos. ¿Qué más hace la contaminación? Hace que haya un cambio en la temperatura, lo que hace que los pólenes, que son sustancias que liberan las plantas, permanezcan mucho más tiempo bajo la atmósfera y hace que haya mayor tiempo de exposición a todos estos alergenos. También el cambio en los patrones climáticos hace que haya un desplazamiento de esos alergenos a otras zonas geográficas donde anteriormente no los había. No sé si ustedes recuerdan de pronto en los últimos años que decían que la cantidad de contaminación que se veía sobre la ciudad era causada por la arena del Sahara. No sé si lo recuerdan. El Sahara es un desierto que está en otro continente que se llama África, que a uno le parecía común, pero ¿cómo se va a venir la arena desde allá hasta por acá? Pero realmente todo este cambio climático puede hacer que haya unos alergenos en zonas donde anteriormente no lo había. También estos cambios en la temperatura global, como les expliqué ahora, causan también sequías e inundaciones. Las inundaciones hacen que haya más humedad en las casas o en los ambientes y esa humedad hace que se liberen mohos y esporas. Esos mohos y esporas también hacen que haya más alergias, es decir, esos mohos y esporas también son unos alergenos que en algunas personas pueden desencadenar principalmente este tipo de alergias respiratorias. ¿Quiénes son las personas más vulnerables a tener alergias? Lo primero, la herencia es un factor importante. Los hijos de las mamás que han tenido alergias o que han sido mamás asmáticas o que han tenido dermatitis alérgica tienen un poco de tendencia mayor a tener este tipo de alergias respiratorias o de piel o digestivas. ¿Cuál es otro factor importante? La edad en ambos extremos de la vida, los niños y los ancianos. En ellos tienen un sistema inmune que de pronto está inmaduro en los niños o que ya está gastado, por decirlo de alguna manera, en los adultos mayores y eso hace que también estén más predispuestos a tener alergias. ¿Quiénes más? Las personas que tienen enfermedades concomitantes, por ejemplo, los pacientes que son asmáticos tienen condiciones especiales en sus vías respiratorias que hacen que también sean más susceptibles a que sustancias en el ambiente que en una persona no tendrían por qué desencadenar una respuesta tan grande, en ellos sí pueda desencadenar este tipo de respuesta. Y las condiciones ambientales, como lo veíamos ahorita, también son un caldo de cultivo importante para que una persona empiece a desarrollar ese tipo de alergias. Bueno, muchas gracias por escuchar.